Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer una reseña de un libro, de un cuento que escribí que se llama Del polvo venimos, hacia el plástico vamos. El cuento empieza así. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Bueno, el cuento se me ocurrió, una historia media loca, porque mi sobrina estaba organizando una charla TED con dos amigas del colegio y estaban investigando la contaminación de plástico en los océanos y en los mares. Y bueno, y yo estuve mirando así por arriba un poco y para poder mandar la información, bueno, y viendo videos de nada, de cosas que pasan con el plástico, que hay, bueno, que está lleno el mar de plástico, que en el Pacífico incluso hay una isla toda de plástico, bueno. Entonces pensando un poco en todo esto, no sé por qué se me ocurrió armar una historia loca, que no sé si puede ser real en algún momento o no, de dos primos que, bueno, se encuentran en la difícil tarea. Dos primos, bueno, lejanos. El cuento transcurre en Gualeguay. No es verídico, no pasó, pero puede llegar a pasar. Es una historia mínima, chiquita, eh, pero que sin embargo esconde un montón de cosas y de costumbres y de temas y de problemáticas y de tristezas y de, bueno, en una historia así de chiquitita. Eh, bueno, ¿qué pasa en el cuento? Dos primos lejanos se tienen que juntar para exhumar los restos de unos tíos lejanos, tíos segundos. Bueno, y ahí primero pasa que estos primos estaban medio distanciados. Segundo pasa eh, el tema de la tristeza, del momento, bueno, pues no estamos muy acostumbrados ni de hablar de muerte, es como algo que todo el mundo esquiva, no es un tema que nos agrade y bueno, y sin embargo es parte de la vida. Pero bueno, no estamos muy acostumbrados. Entonces cuando nos tenemos que enfrentar con cosas así de decir, bueno, hay que exhumar un cuerpo, bueno, obviamente todo eso nos produce cierta tristeza, no es algo de lo que queramos hablar y demás. Bueno, y estos primos se encuentran con este fin. Eh, Primero la prima se piensa que al primo, o sea, se le ocurre exhumar los cuerpos porque está enfermo y dice, bueno, este señor quiere hacerse lugar en el panteón familiar para él. Y bueno, como esas cosas de pueblo, hace una averiguación así y se da cuenta de que no, que todo viene por otro tema, de que parece que su primo está haciendo como está en un proceso de organización. Pasa por su casa y ve que también cambió la vereda y que cambió el portón del garage y bueno, eso se tranquiliza porque, bueno, asocia que no es por un tema de enfermedad, sino que por un tema de organización. Bueno, se encuentran para llevar a cabo esto. Eh, bueno, los dos personajes son principales, pero el personaje masculino, que es Carlos Raúl, eh, es uno de esos tipo superhéroes, pero no tanto, que a mí me encanta escribir en todos los cuentos, de personajes que tienen su lado de héroes, de protectores, de sí, como de pequeños héroes, pero también con algunas limitaciones o como con una personalidad fuerte, pero a la vez con defectos, o sea, como cualquier persona en la vida, ¿no? Nadie es héroe en todo o un genio en todo. Y entonces, bueno, estos personajes que a mí me gustan son mostrarlos así, tal cual, eh, con un montón de virtudes y de cosas que uno los puede imaginar como súper poderosos y demás, pero después también con pequeñas pequeños defectos, o no sé si defectos, pero con temas humanos, como todo el mundo.
Bueno, el primo es el que se encarga de hacer todo, la organización, como muy caballero, para que Ana Clara no, digamos, como más protector de su prima, él es el que se encarga de hacer todas las averiguaciones, contratar a un vidriero para que arregle también temas del panteón. Bueno, y el cuento va de la tristeza que genera ese momento, también en una parte se ve como una cierta decadencia en el tema que tiene que ver con las costumbres que nosotros, bueno, las personas religiosas de distintas religiones, cómo manejamos el tema bueno, las costumbres que hacemos con nuestros muertos. Eh, y bueno, hablo de la decadencia porque primero el lugar de estos familiares estaba medio abandonado. Después, cuando Carlos Raúl empieza a hacer todas las averiguaciones y va al panteón, se encuentra con que se habían robado los bronces de los picaportes y unas placas recordatorias que les habían puesto a uno de sus tíos. Bueno, y eso sin que se diga nada en el cuento, es como que un tema que yo no justifico, o sea, no sé qué motivos puede tener una persona para robar unos bronces de un panteón o de un cementerio, no sé no es por juzgar a la persona, pero digo, es como que, digo, la decadencia que tiene que haber en una sociedad para que una persona, más allá de las necesidades que esté pasando, o sea, no respete el dolor de una familia, el dolor de otra persona y ultrajar los recuerdos de sus fallecidos, o sea, eh, porque bueno, acá en la ciudad también pueden robar picaportes o placas en una plaza, pero ya meterse con la parte más sentimental o más triste de otra familia, que es atacar directamente el panteón de sus recuerdos, de sus, bueno, de personas fallecidas, es como jugar con el dolor. Y eso es como que me parece como un tema como muy de decadencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Que como que ni eso se respeta. Eh, bueno, y como en todos mis cuentos es como que está abordado de una forma como real, hiperrealista, bastante triste, pero a su vez con notas de color, de charlas, comentarios que por ahí alivianan un poco el, la pesadez del tema que se está hablando. Y bueno, eh, el cuento, o sea, es cortito, no tiene así como mucho contenido, porque es entre dos personas, pero para mí es como que hay toda una carga emotiva y como que hay también muchas cosas como para pensar de las costumbres, de si está bien seguir conservando esas costumbres, hasta qué punto nos favorece o nos hace mal esas costumbres. Bueno, también hay una parte donde se cuenta cómo las madres de estos dos personajes, que eran primas, estaban peleadas con una de las personas, con la prima, que estos dos personajes tienen que exhumar. Y bueno, el motivo de que se habían peleado es porque esta prima se había ido a Rosario a estudiar y se había enamorado y se estaba por casar, se había casado con una persona en segundas nupcias. Eh, y si bien, bueno, no es una historia que haya pasado, pero yo estoy casi segura que una historia así hace 50 años en un pueblo como Gualeguay, como cualquier pueblo de la Argentina, es muy factible que haya pasado, porque en las familias así muy cristianas, muy religiosas, muy conservadoras, pasaban este tipo de cosas que de repente familias se dejaban de hablar porque uno se había separado
o porque el otro tenía un hijo gay y entonces el resto de la familia es como que no los hablaba más. Y bueno, en este caso eran dos señoras como muy conservadoras que al enterarse de que su prima estaba por casarse por segundas nupcias, deciden directamente no hablarla más y, y bueno, y no atenderle más el teléfono y hacer como invisibilizarla. Bueno, esas cosas por suerte hoy ya casi no pasan. Puede resultar como una anécdota graciosa y decir, mira esta gente qué loca que estaba, que hacía este tipo de cosas. Puede seguir pasando muy rara vez, pero generalmente es como que me parece que estamos un poco más abiertos y más... eh, por ahí nos peleamos, qué sé yo, por otra cosa, si una persona, un pariente te debe plata o no sé qué, pero ya por temas así tan estrictos de dejar hablar a alguien porque se está casando por segundas nupcias o porque se separó, es algo que es más raro. Eh, por ahí nos vinculamos de otra manera. Bueno, y ese es el cuento. El final es eh, que cuando exhuman el cuerpo, las personas que están haciendo este trabajo lo llaman a Carlos Raúl y le preguntan qué hacen con los plásticos. Los plásticos, o sea, y Carlos Raúl va y le pregunta a su prima y los dos están como desencajados con qué plásticos, qué plásticos, qué plásticos. Y bueno, son pedazos la gente del cementerio les explica que son pedazos de plástico que encontraron entre los huesos, como pequeñas partículas que se fueron fusionando y que, bueno, como de esperar, así como los huesos, el plástico no es, o sea, no es degradable como un cuerpo, o sea que puede llevar 100 años un pedazo de plástico en degradarse y bueno, por este motivo parece como que encuentran plástico en el cajón. Eh, y bueno, ellos deciden, bueno, no voy a contar lo que deciden, pero digo, no sé si puede pasar esto, pero sí, capaz que es probable, qué sé yo. La explicación que ellos dan es que tal vez esta gente, como vivía en Rosario, estaba consumiendo pescados del río y que, bueno, muchos hablan de que los pescados ahora tienen parte de plástico, no sé qué. Bueno, ese es el cuento. Yo no soy una persona que sea fanática del tema ecológico ni que defienda ninguna medida así sin investigar un poco, sin escuchar varias versiones. Sí me estoy como concientizando, yo creo que las generaciones nuevas, las personas como más chicas ya aprenden en la escuela el tema del reciclado y bueno, yo soy de otra generación que igual intento como estar en tema y averiguar y ver hasta qué punto es tan cierto o no, bueno, es como tratar de escuchar todo, pero bueno, sí, es un tema preocupante eh, que para mí se debería hablar no con tipo horrorizar a la gente ni que dejemos de un día para el otro, bueno, no se respira más, no se consume más, o sea, pero sí como que poner el tema en la agenda de, bueno, y de qué se va a hacer, que, eh, para un futuro, o sea, ya hay daños que están hechos, eh, qué se puede hacer para, para repararlo, qué sé yo, por ahí con descubrimientos científicos o con, no sé, nuevas cosas, eh, la solución es decir, bueno, no se consume más plástico, pero sí se hace, no sé, un tratamiento o sí se recicla de alguna manera, o sea, sin irse al extremo, pero sí poner el tema en la agenda y que las personas estén como más atentas, porque bueno, de última, el planeta que tenemos, el río, los mares, son uno. Más allá que bueno, el mercado tiene que seguir funcionando y todo el mundo quiere consumir y que comprar una gaseosa en una botellita de plástico hoy es lo más cómodo y lo que tiene acceso la gente. Bueno, qué sé yo, por ahí hay alternativas de, de para, no sé, alguna idea como para sustituir eso.
bueno, y bueno, no mucho más. Como digo, el cuento es chiquito, los personajes son bastante, digamos, cotidianos. Cualquier persona, si tiene parientes en el interior, puede conocer a una Ana Clara o a un Carlos Raúl. Eh, y bueno, y esa es la reseña del cuento, más o menos. Así que bueno, del polvo venimos, hacia el plástico vamos.